tardes, les saluda Maite Luna junto a Yoandi Castañeda. Le damos la bienvenida a nuestro opiniario. Qué bueno que arranca este programa donde las palabras generan polémica, la polémica estimula el conocimiento y usted tiene la posibilidad de hacer televisión con nosotros porque aquí en Soy TV su opinión es la noticia. Recuerde que esta es una columna de opinión interactiva que le da la oportunidad de decir lo que piensa de los temas que estamos tratando en este opiniario. Le invito a que ya entre a soytv.com, ahí se enlaza con Twitter, con Facebook, dice lo que piensa de los temas que tenemos hoy, que por supuesto van a ser polémicos y le dan la oportunidad que no tiene en otro canal hispano en los Estados Unidos de interactuar con la noticia. Y hablando de los temas que trataremos hoy, hay un récord de más de 1000 arrestos en Cuba en marzo y ponen en tela de juicio qué tan beneficiosa fue la visita papal para el pueblo cubano. Vamos a contarles de una perreta de una niña de 6 años que le costó la libertad a ella y por supuesto dejó a muchos indignados y se ha generado una gran polémica a lo largo del país. Y hablando de polémica, México da marcha atrás en torno a permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo. Me imagino que después de esta noticia se va a encender la polémica sobre este tema. Bueno, y la controversia que ha creado en España, sobre todo las disculpas del rey, que muchos consideran de que no son suficientes. Parece que pasa algo bastante similar con lo de Ozzy Guillén acá en Miami. Tiene que hacer algo el rey para librarse de ese estigma que lo puso sobre el candelero en esta semana. Pero como decía, hay un récord de detenciones en Cuba durante el mes de marzo. Esto lo informa la Comisión de Derechos Humanos en Cuba. 1158 en el mes de marzo. Esto es una cifra bastante fuerte en apenas un mes. Y como decíamos, Cuba está sumida en una ola de represión en estos momentos. La visita del Papa no ha dejado más que miedo, más que la evidencia de que el clima de represión de la dictadura se puso de manifiesto y lo hace visite quien visite el país. Esta vez fue el estrago de una santa visita que dejó miles de encarcelados, pero históricamente el gobierno de los Castro ha hecho gala de sus actos de ilusionismo para desaparecer a cualquiera que amenace con empañar sus objetivos. La denuncia de más de 1100 arrestos durante la visita de Benedicto XVI al país llega a través de la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional y constituye un récord en las últimas 5 décadas. Junto con los que piensan diferente al régimen entraron por el hueco mendigos e indigentes, locos y antisociales, como para disfrazar el sentido político del encarcelamiento masivo y una vez más asegurar ante el mundo que en Cuba no existen presos políticos. Será por esto que el gobierno de La Habana decidió liberar al opositor Andrés Carrión, quien a la vista de todos gritó abajo el comunismo y pidió libertad para Cuba. Carrión fue arrestado nuevamente ayer y liberado en pocas horas. El hombre ahora pasa a ser objetivo de culpabilidad por el menor motivo para la justicia castrista y así el círculo sucio de la dictadura juega al juego del policía y el delincuente a su antojo, con Carrión y con millones que se atreven a gritar lo que él gritó. Siguen argumentando y siguen diciendo que no hay presos políticos en Cuba, que la represión no es precisamente por pensar diferente a un régimen que ya lleva más de 50 años haciéndole daño al pueblo cubano. Entonces, ¿qué significan estas 1158 detenciones durante la visita de Benedicto XVI, en la que, por supuesto, fueron encarcelados los disidentes, los opositores, aquellas personas que manifestaron su oposición y que quisieron gritar en un momento determinado en la visita de Benedicto XVI, en la que aprovecharon que había una prensa internacional que podía transmitir el mensaje al mundo de que los cubanos están desesperados con la dictadura. Pero yo lo dije siempre, lo único que resolvió este Papa y que resolvió Juan Pablo II fue un día feriado. Y quizás cuando venga el otro Papa, si es que no se acaba el mundo en el 2012, posiblemente los cubanos tengan el privilegio de celebrar otra festividad religiosa, pero como dice un amigo mío, no solamente es Carrión, no solamente son los disidentes, ni los opositores, ni los blogueros. En Cuba los presos políticos son
todos, porque salvando una jerarquía de poder, no hay una persona que se sienta con una comodidad quizás ni siquiera con derechos de poder expresar ni una mínima palabra que, aunque inocente, puede convertirse en una dura condena y en una dura tortura para él y para su familia, que es lo peor. Así es, que siempre lo que manifiestas no es bienvenido ni es bien recibido por todos. Entonces los cubanos padecen ese lastre de la dictadura castrista, pero no solamente sucede en Cuba, en varios lugares del mundo, en cualquier lugar del planeta puede suceder que lo que tú hagas, tus actos, si son un poco violentos, también pues tengan el peso de la justicia. Claro, y sobre todo que estas encarcelaciones que tú dices no solamente masivas, sino que las personas, salvando la edad y salvando la ubicación geográfica, también pueden crear un escándalo y pueden reflejar o dibujar una realidad. Y aquí en Georgia también hay una gran controversia por un arresto, pero de una niña de 6 años. Salesia Johnson fue esposada y conducida a una estación policial por un terrible berrinche en la escuela, lo que ya encendió el debate acerca de si la medida fue exagerada o no, y si es que los maestros o el personal de la escuela no estaban preparados para este tipo de incidentes relativamente, dicen, menores, pero he escuchado informaciones que quizás hayan ido un poquito de las manos. Lo que sí, la polémica está alrededor de si debieron o no esposar a la pequeña rebelde para ponerla a salvo, ya que había dañado cosas de otros estudiantes, la propiedad de la escuela, y había lesionado hasta el director. Por supuesto, los padres pusieron el grito en el cielo y la demanda respectiva en la corte. Hay que ver también porque los padres no se presentaron cuando los citaron a la escuela. No respondieron la llamada, es decir, los padres no respondieron la llamada en el momento, no se sabe por qué no lo hicieron. Las autoridades de la escuela decidieron llamar al 911, el 911 llamó a la policía, y para aclararnos un poco, ¿qué puede desatarse con este tema? Y por supuesto, ¿por qué esa niña se supone que haya reaccionado de esta manera? Aquí tenemos a un especialista, él es psicoterapeuta, Alfredo Hernández, que tiene la posibilidad de conocer este tipo de trastornos en los menores, porque usted trabaja incluso con estas conductas en los menores un poco agresivas. ¿Por qué un niño reacciona de esa manera? Sí, es triste, ¿no? Y buenas tardes, Maite, a los amigos que nos acompañan. Es triste cuando suceden cosas como esta y uno nunca quiere ver un niño que esté arrestado, ¿no? Porque siempre es un trauma cuando le quitamos la libertad a un niño. Esto sucede por muchas razones y no vamos a diagnosticar porque obviamente no estamos viendo lo que sucedió y no estamos tratando a la niña, pero podemos entender que el colegio no es el lugar donde los niños van a ser educados de esa parte. Cómo se debe comportar un niño ante el manejo del enojo es algo que debe aprender en el hogar. Un niño cuando empieza a presentar síntomas o empieza a presentar una conducta que es peligrosa para los demás, y en este caso el principal del colegio fue agredido y fue lastimado, aquí hay que tomar en consideración también el bienestar de los demás niños que están allí. Ella tiene derecho a estar libre, pero también los demás niños tienen derecho a estar seguros, ¿no? Pero hay un punto, se dice que hubo cero tolerancia por parte de las autoridades policiales, que los educadores pues tampoco hicieron uso de algún método o estrategia pedagógica para calmarla. Si nosotros estamos mostrando que tenemos poca tolerancia con esa niña, no es lo que le estamos mostrando, que de esa forma es como hay que reaccionar sin tolerancia y hacer lo que haya que hacer. De acuerdo, pero también hay que ponerlo en perspectiva. Venimos donde estamos sufriendo una serie de eventos donde entran algunos muchachos en el colegio con un arma y empiezan a disparar, y hay una cero tolerancia para muestras de agresividad. Acuérdate que la agresividad es una muestra inapropiada de parte de ella del pobre manejo del enojo. Eso lo sabemos porque estaba tirando, como llaman, un tantrum, una perreta. Entonces la niña no supo manejar esa emoción y lo empieza a hacer de una manera inapropiada, donde empieza a romper cosas en el salón y empieza a lastimar a personas alrededor. En ese momento me imagino que, y no sabemos porque no estábamos ahí, que los maestros le habrán tratado de decir: tienes que calmarte, eso no está bien. Le habrán tratado de redirigir la conducta de ella, y al no responder y ver que habían personas en riesgo, tuvieron que llamar a otra autoridad para poder restringirla, y ahí es donde se complica la cosa. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero tiene 6 años, o sea, ya en el momento que pasa toda la labor educativa de los maestros, del personal de la escuela, la policía que está entrenada para este tipo de situaciones, ¿es necesario en realidad esposar a una niña de 6 años? Por lo que yo leí, nuevamente, yo no he visto ningún video de cómo se comportaba, ni la he tratado a ella, pero por lo que he leído, la policía no le quedó otro remedio, explican ellos, porque en ese momento consideraron que ella era un peligro para los demás. Al ella no responder a los comandos de tienes que tranquilizarte, entiendo que estás molesta, pero tienes que tomar control, y ella demostrar que estaba no solamente rompiendo la propiedad de otros, sino ya había lastimado a otra persona, para que los otros niños no fueran agredidos, tuvieron que restringirla. Recuérdate que aquí
Aquí, por ejemplo, en la Florida hay unas leyes y en todos los estados de Estados Unidos que si tú, debido a una enfermedad mental o a un síntoma de salud mental, presentas riesgo para ti o para los demás, te pueden limitar tu libertad, aunque seas un niño. Pero hay un punto ahí, usted está haciendo claro, es un trastorno mental, un trastorno de conducta. Cuando las autoridades de la escuela llaman al 911, están diciendo que hay una niña que está muy alterada, que está rompiendo cosas, que está dañando a los demás. Es decir, ellos deben llamar a la policía o deben llamar quizás a una clínica para que venga y le ponga, digamos, una camisa de fuerza a esa niña, no unas esposas. Porque el punto es que cuando la niña se ve, y todos dicen... argumentan que fue horrible ver a esa niña de 6 años con unas esposas. Cuando una persona se mira a sí misma con unas esposas, ya ella se está viendo con 6 años como una criminal. Es decir, esa va a ser su proyección futura. ¿Cómo podemos arreglar todo eso para que un niño, quién merece, y disculpe tantas preguntas, quién merece la terapia? ¿La niña o son los padres los que verdaderamente están mal? Mira, aquí necesitan ayuda varias personas, ¿no? Esta niña, obviamente, le da tristeza a uno ver una niña esposada. Yo no creo, y como padre, yo me imagino a mi hijo esposado y me duele el pensar eso. Pero tenemos que ver aquí cuál era la necesidad mayor. Esa niña necesitaba ayuda para controlar la emoción. Ahora, hay otros niños que también tenían el derecho a sentirse tranquilos. Mira, es un evento traumático cada vez que tú tienes que esposar a alguien, ya sea por salud mental, por un arresto porque cometiste un crimen. Ahora, en el caso de ella, esto no le toca al colegio educarla en ese sentido. El colegio uno va para aprender matemáticas, ciencia, biología. En el hogar es que uno aprende a cómo manejar las emociones. Y ahí entonces que tú vas al colegio, ¿no? En el caso de ella, obviamente no supo manejar la frustración y el enojo y lo demuestra de una manera apropiada y la lleva al punto donde terminan restringiéndola. A la pregunta que tú me hacías, hay agencias, por ejemplo, aquí en la Florida, en Miami, donde vivimos, que hay un número que tú puedes llamar y va un equipo de psicólogos y psiquiatras para tratar cuando es una enfermedad mental identificada. Si no, el 911. El 911 determinó que en ese momento era la policía. Imagínate que la niña hubiese continuado, el policía no hace nada y lastima a otro niño que estaba ahí. ¿De quién hubiese sido la responsabilidad? Muy complicado. Alfredo Hernández, psicoterapeuta, especialista en conductas menores. Le agradezco, por supuesto, que haya estado con nosotros en El Opinario, un tema que va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Pero por supuesto, aunque Alfredo abandone este set en este momento, no lo abandona del todo. Usted se puede conectar a través de nuestro sitio de internet y del Twitter del doctor Alberto Hernández y hacerle cualquier tipo de pregunta relacionado con este tema. Pero para la participación tenemos abierta en realidad la génesis que causa todo este debate. ¿Cree usted que era necesario esposar a una niña de 6 años? Ya sabe lo que tiene que hacer, agarre su teléfono, su computadora y participe con nosotros a través de soytv.com. Claro que sí, continuamos a través de nuestro opinario y mientras esta niña ha sido arrestada y esposada, pues otra niña de apenas 6 días o 3 días de nacida fue rescatada de la muerte, de las manos de la muerte. Llegar a este mundo en medio de un tiroteo no es nada agradable, pero bueno, si el recién nacido consigue salvar la vida en medio de las balas, por lo menos hay un alivio. Así sucedió en Texas. Un bebé fue secuestrado de las manos de su mamá, Kayla Marie Golden, de 28 años, después que esta fue asesinada en un hospital de un suburbio en Houston. Una mujer le disparó varias veces, le quitó al niño y se marchó violentamente en un auto robándose al bebé. Las autoridades informan que el niño de solo 3 días de nacido fue hallado 6 horas después de ser arrebatado. Hay una mujer sospechosa detenida, pero bueno, aún no se sabe si se le van a presentar cargos criminales porque todavía pues esto está bajo investigación. Es espeluznante que de repente te arrebaten a tu madre que te tiene en sus brazos y que por supuesto le quiten la vida a esa persona que te trajo al mundo.